invitarlos a que vaya a su Biblia y busque la carta primera de Juan. Primera de Juan. Si usted puso atención a la lectura que leímos, decía confesión de pecados. Este mensaje que traemos en esta mañana es como una continuidad del mensaje anterior, del domingo pasado, que titulamos, que leímos el tema de ¿qué hacemos? Entonces hoy vamos a hablar de confesión y perdón. Y usted verá en el transcurso del mensaje que no es de acusarlo, sino de invitarlo a dar un paso tan importante en la vida del cristiano. Quiero que ahí donde usted está, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incline su rostro y le decimos en esta tarde: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, tú que todo lo ves, que todo lo escuchas, que todo lo conoces, a ti, bendito Dios, clamamos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Dios amado, perdón por nuestros pecados. Te suplicamos, mi Dios, que seas tú, Señor, el que nos limpie. Y te pedimos, Padre Santo, que escuches y respondas a nuestro clamor, Señor. Que en tu bondad y misericordia, Señor amado, recibamos de ti la respuesta. Esa respuesta, Señor, al alto, Señor bendito, de este virus en el mundo entero. De este virus, Señor, que bajen, mi Dios amado, los casos de COVID en San Miguel. Que bajen los casos de COVID en El Salvador. Que bajen los casos de COVID en todo el mundo entero, Señor. Esperamos de ti esa respuesta, mi Dios bendito, ante esa pandemia, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, Señor, los que están en tratamiento de un cáncer, de una insuficiencia renal, de los que están en tratamiento por alguna falla en su corazón, Señor. Por aquellos, Padre Santo, que hoy amanecieron con un dolor en su cuerpo, con un dolor en su cabeza, en su espalda, dolor en su garganta, Señor, dolor en sus oídos, con un malestar estomacal, Señor, con fiebre, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, mi Dios amado, que sus exámenes clínicos salieron elevados, sus triglicéridos, su colesterol, que salieron, mi Dios bendito, sus glóbulos rojos bajos, mi Dios. Aquellas personas que están, mi Dios, padeciendo de una anemia, Señor. Rogamos, Padre Santo, por aquellos que fueron suspendidos de sus trabajos, Señor, que ya, mi Dios amado, terminaron con sus ahorros, Padre Santo. Te rogamos, Señor, para que tú les des una provisión, mi Dios amado, una provisión económica, Señor, una provisión alimenticia, Padre Santo, una provisión, Señor, de un empleo, una provisión material, mi Dios bendito. Hay quienes, mi Dios, necesitan hasta hacer una reparación en sus casas, Padre Santo, pero no tienen lo necesario, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, para que a los negocios de nuestros hermanos lleguen más clientes, Señor bendito. Pero para ellos, Señor, bendice la provisión de cada uno de tus hijos, Señor. Por la provisión, Señor, para los estudios de nuestros hijos, Señor, que han iniciado su segundo ciclo en sus universidades, mi Dios bendito. Señor, Señor amado, aquellos jóvenes que con tanto entusiasmo empezaron su carrera, pero que hoy, Señor, se han visto cesados en lo económico, Señor, y no pueden, Señor bendito, ni accesar a una beca porque la situación que estamos viviendo quizás no permite que hayan reuniones de personas para hacer eso, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, muchos jóvenes tuvieron que suspender sus estudios, Señor. Pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios, que ellos puedan recibir esa provisión, mi Dios amado, que por falta de dinero, Señor, tuvieron que suspender sus estudios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por aquellos, mi Dios amado, que están en las cárceles, en los penales, en las Bartolinas,
que están, mi Dios amado, a la espera de una audiencia, Señor, para que ellos puedan recuperar, mi Dios, su libertad. A la espera, Señor, de una audiencia de paz y esperanza, Padre Santo. Señor, te pedimos por los que tienen sus familiares fuera de nuestras fronteras, mi Dios, y que pasan preocupados por ellos, pensando, Señor bendito, aquellas madres que se preocupan por sus hijos y aquellos hijos que se preocupan por sus padres también, Señor, que están a la distancia. Te pedimos que le des paz en su corazón, Señor, que puedan, Padre Santo, ellos aferrarse a tu palabra, mi Dios bendito, y poder declarar sobre ellos bendición y protección, Señor. Te rogamos, Señor amado, por todo el personal, mi Dios, que ha estado combatiendo este virus, mi Dios, por todo el personal de primera línea, Señor, personal del Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ejército, mi Dios amado, alcaldías, Padre Santo, que han hecho su esfuerzo, Padre bendito, pero que muchos ya bajaron la guardia, Señor, y han dejado como que esto ya hubiese terminado, Padre bendito. Bendice, Señor, el personal de salud, mi Dios amado, desde las personas que están en los portones de vigilancia, Señor, privada, hasta las personas, mi Dios bendito, que hacen limpieza, y hasta los especialistas, mi Dios, los médicos, las doctoras, Padre Santo, los laboratoristas, mi Dios, los licenciados en laboratorio clínico, los tecnólogos, todos, mi Dios bendito, lo que tenga que ver con el combate de esta pandemia, lo ponemos en tus manos para que seas tú bendiciéndole, Señor. Acuérdate de nuestras súplicas, acuérdate, Señor, de nuestras oraciones. Reconocemos, Padre bendito, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, mi Dios. Reconocemos, Padre Santo, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue un sacrificio en vano, Señor. Tu palabra nos enseña que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Padre. Clamamos y te pedimos, Dios amado, para que obres en la vida de cada uno de aquellos que están conectados a un respirador artificial, de aquellos que están recibiendo un tratamiento en su casa, Señor. Te pido por la vida, Señor, de Denis Andrade, Señor, hasta allá el divisadero, para que tú, mi Dios, les des sanidad, Señor. Por la vida de su esposa, nuestra compañera Marisela, Señor, bendícela a ella, sus hijos, sus hermanos y su madre, Padre, para que puedan salir libres de esa contaminación, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Leímos primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y vimos que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje de la semana pasada, el cual llamamos ¿qué hacemos? Al saber que todos somos pecadores y que conocimos en detalle qué es el pecado, pero óigame bien, no basta conocerlo, no basta arrepentirse, ¿ya? No basta, hay más aún que hacer, y eso es confesarlos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Así es de que nos hace falta eso. Fíjense bien, la palabra confesión es usada principalmente en dos sentidos. Número uno, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice aquí, reconociendo el reconocimiento de Dios como el ser supremo, digno de toda gratitud y alabanza. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón, ya que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí para eso nos sirve la confesión. Número dos, reconocimiento delante de Dios de la culpa de una infracción cometida con miras a obtener el perdón, de la culpa de un pecado, y lo confesamos con miras a que Dios perdone nuestro pecado. Por eso es necesario, la confesión de nuestros pecados es con Dios de una manera detallada. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, hablamos y pensamos, pero a Dios también le gusta la verdad. La verdad, no venga y le diga, tú conoces mis pecados. Así como se lo echó, así confiéseselo a Dios también.
hice esto y esto. No es necesario que lo confiese con otras personas, es con Dios. A Dios no le podemos ocultar nada, aun cuando la palabra, ¿ya? Dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros. Pregúntele primero a otra persona si está dispuesto a confesarle todo. Pídale perdón por las ofensas que le hizo, por las faltas que cometió. Pídale perdón. Yo tengo contra ti algo y te quiero pedir perdón. Ahí usted lo puede hacer. En toda instancia es contra Dios que hemos pecado. Si usted peca contra mí o yo pecare contra usted, el pecado es contra Dios. Dice el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ya? ¿Que es necesario pedirle perdón a los demás? Claro que sí, es saludable. Yo escuchaba un día de estos un mensaje del pastor general, del pastor padre, nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán, y escuchaba esa parte donde él está hablando de lo que es el perdón, ¿ya? Y decía él que había una hermana que estaba sufriendo con un cáncer, y que él en esa prédica, él dijo que para sanar muchas veces las raíces de amargura y aún hasta enfermedades como el cáncer, es necesario que escudriñemos nuestra vida. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho o qué nos hicieron para guardar esa raíz de amargura en nuestro ser? Y esta persona que estaba tan mal de ese cáncer, dice que ya se puso a meditar en su vida y recordó el daño que había sufrido de un tío que la había abusado, pequeñita. Ella, residiendo en San Salvador, dispuso venirse, decía el pastor, hasta la zona de Morazán para encontrar a su tío y pedirle perdón, porque ella había maquinado contra él malos pensamientos, había tenido un deseo de venganza grande en su vida. Y vino y lo hizo el pase y todo, reconcilió la amistad. Ella regresó y empezó a sentir paz en su corazón, empezó a sentir tranquilidad en su vida. Y cuando volvió a testimoniar acerca del cáncer y le preguntaron, ¿y el cáncer? Dijo ella, ya no está, ya no está. Es así de grande la misericordia de Dios, es así de grande la grandeza de reconocer nuestros pecados y poder pedir a tiempo el perdón que tanto necesitamos. Pero, ¿cómo debe de ser nuestra confesión de pecados? ¿Cómo debe de ser? Fíjese bien, en la Biblia hay muchos ejemplos que, bueno, valga la redundancia, negativos o positivos, a nosotros nos vienen a dar una enseñanza. Nos vienen a dar una enseñanza, porque quienes reconocieron su pecado, pero no se apartaron de él, sino que siguieron en su pecado. Y hay unos que lo reconocieron y sí se apartaron de ellos. Quiero que busque Éxodo, váyase al libro de Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Versículo 16. Dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente, oiga bien, esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Oiga bien, les pidió que oraran, no dijo oremos. ¿Por qué razón? Porque él estaba apartado del pueblo de Dios. Él no era del pueblo de Dios. Él no era del pueblo de Dios. Entonces, pero él confesó su pecado delante de Dios. ¿Cuál era el pecado de Faraón? Era su desobediencia. Cuando Dios le dijo: deja ir a mi pueblo. Y él se ensañó contra el pueblo de Dios, metiéndole más fuerte trabajo, metiéndole más castigo,
y Dios se ensañó contra él. Él reconoció su pecado, pero no quiso apartarse. Él estaba separado de los hijos de Dios, ¿ya? Él no se mezcló en la oración. Él no se arrepintió, no recibió su perdón, sino que lo que recibió fue su castigo. ¿Y cuál fue su castigo? Morir ahogado en el Mar Rojo. Al mismo lugar donde Dios mandó la plaga de las langostas, allí lo mismo lo mandó a él también. Ahí se volvió a encontrar con sus langostas. Así es de que es bien importante la disponibilidad de nuestro corazón para pedir y reconocer nuestros pecados y recibir el perdón. Váyase a Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7 nosotros encontramos otro que pidió perdón, pero que no se apartó de su pecado. Es importante cuando tú reconoces tus pecados, te apartes de ellos, te apartes de ellos. Dice el versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él sabía lo que había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho Acán? Ellos habían ido a combatir contra otra nación, y Dios les había dicho: no toquen nada del anatema. Pero Acán, abriendo sus ojos, dispuso ver que habían vestidos bonitos, que había dinero bastante, y él dispuso sustraer y esconder en su tienda lo que había sustraído. Entonces, pero igual que Faraón, él confiesa su pecado, pero no se olvidó de su pecado. Él sabía dónde lo tenía escondido, ¿ya? Sabía dónde lo tenía escondido. Muchos sabemos cuál es nuestro pecado y sabemos dónde lo tenemos escondido. Por eso él recibió su castigo, ¿ya? El pueblo lo apedreó por lo que hizo. ¿Cuál era el problema de Israel como nación? Que él no podía vencer a las demás naciones, ¿ya? No podía tener prosperidad ante sus enemigos. Y eso es lo que pasa en la vida, amado hermano, del cristiano. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. No hay prosperidad. Siempre ahí anda al borde de la navaja. Ahí lo anda al borde así, ¿ya? Al borde, aquí anda el nivel de agua, ¿ve? Aquí, ¿ve? Aquí, poquito respira más profundo y se ahoga. Nosotros tenemos como hijos de Dios, si reconocemos nuestras faltas y buscamos de Dios el perdón, tenemos que apartarnos de Él. ¿De qué? Del pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. Yo tengo muy claro que si yo regreso a los lugares que yo visitaba hace más de 20 años, yo estoy bien seguro que puedo volver a fracasar. ¿Cuál es mi victoria? Mantenerme distante de ello, mantenerme distante de ello. Entonces, por el pecado de Acán, oiga bien, murió su familia. En el versículo 25 usted lo puede ver. Por el pecado de Acán murió su familia también. Él y sus hijos fueron separados del pueblo y por ende fueron separados de Dios. Entonces es necesario, cuando tú te dispongas a pedirle perdón a Dios, a reconocer tus faltas, tengas la disposición de hacerlo. Más adelante te doy un tip de cómo lo podemos hacer. Debemos de tener esa certeza de pedirle con confianza a Dios el perdón de nuestros pecados. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos habla también de otro personaje que estuvo tan cerca de ser redimido, pero tan lejos, porque no pudo tener el suficiente valor de ir y reconocerlo delante de quien debía. Capítulo 27, versículo 4
nos dice, hablando de la muerte de Judas, y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Oiga bien, qué importante es saber a quién tú tienes que ir para pedirte perdón. Hay algo que me gusta de Judas. Hay algo que me gusta de Judas. La valentía que tuvo para decir, yo he pecado entregando sangre inocente. Y no fue como aquellos en el huerto del Edén, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú pusiste. Judas tuvo los suficientes pantalones en ese momento para reconocer que él había entregado al maestro. No vino y le dijo a los sacerdotes, ustedes me engancharon, ustedes me sobornaron. A él le gustaba la plata, a él le gustaba el dinero fácil. Y eso fue lo que lo llevó a cometer ese horrendo daño, ese horrendo pecado, algo que estaba planificado en Dios, pero él lo hizo. Tenía que haber alguien que nos dejase una enseñanza de que a veces, como dicen por allí, por la plata baila el mono. Tenga mucho cuidado por cuánto usted está dispuesto a vender a nuestro Señor Jesucristo. Tenga mucho cuidado, piénselo detenidamente. Dijo Judas, yo he pecado. Esa parte yo se la admiro, el reconocer él su error, ¿ya? Él no olvidó su pecado, él no buscó borrarlo. Recorrió lo que había sembrado. Él recogió lo que había sembrado, ¿ya? Buscó en la persona equivocada. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Una vida santa, amado hermano, una vida justa, requiere de la separación del mundo. ¿Que es difícil? Sí, porque vivimos en medio de este mundo pecaminoso, donde todo nos es atractivo, en diferentes maneras. Judas hizo su confesión ante los que no podían ayudarlo. Es por eso que al principio le dije que su confesión de sus pecados, de sus faltas, es ante Dios. Así lo estipula la Biblia, no ante ningún hombre. ¿Ya? Más de alguna vez nos tocó llegar y tocar en el confesionario. Ya se me olvidó la frase que uno decía porque yo creo que nunca fui al confesionario y empezar a confesarle a otro hombre sus pecados, cuando la Biblia nos enseña de que es con Dios. Cuando es con Dios la situación, el trato es con Dios. Judas tuvo esa falta. Tanto fue su angustia por su pecado que no tuvo mente fresca para decir, yo sé a quién ofendí y voy a él, sino que se fue a aquellos que lo habían contratado prácticamente, que lo habían sobornado con el dinero. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto nuestras confesiones tienen que ser con él y no con nadie más. Debemos de ser oportunos para acudir a Jesucristo. El mismo día, oiga bien, el mismo día que Judas va a buscar a los sacerdotes para decirles lo que ha cometido, ese mismo día cuando Jesús está en la cruz en medio de dos ladrones, ahí está uno de los que sabían aprovechar las oportunidades. Ahí estaba un ladrón que le confesó sus pecados, que le pidió perdón y que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es buscar el oportuno socorro, ir en nuestros momentos más difíciles a quien hemos ofendido. Primeramente a Dios. Y si tú tienes la gallardía de ir y decirle a la persona, yo hice contra ti esto y esto y esto, ve y díselo, pídele perdón, porque tú ya lo hiciste con Dios, ¿ya? El ladrón en la cruz fue un hombre que supo aprovechar esa oportunidad. Aun cuando Judas
presenció todos los milagros de Jesús, aún así lo vendió por 30 miserables piezas de plata. ¿Cuánto vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto vales tú como hijo de Dios? ¿Cuánto vales, amado hermano, como hijo de Dios? Tú no tienes un precio material, tú tienes un precio espiritual, porque tú vales la sangre de Cristo. Eso valemos nosotros, los hijos de Dios, la sangre de Cristo, porque por sangre fuimos comprados, ¿ya? Redimidos por sangre, lavados por sangre. Nada, dice la Biblia, que puede limpiar el pecado del ser humano. Nada, ni la lejía, ni el jabón, sino solo la sangre de Cristo, el detergente perfecto para borrar nuestros pecados. Ellos fracasaron en su intento de reconocer sus pecados. Yo pregunto, ¿por cuánto vendemos a Jesús? ¿Por un cuerpo bonito? ¿Ya? ¿Por cuánto lo vendemos? ¿Por un traje bonito? ¿Por un celular bonito? ¿Por un paseo a la playa? ¡Uy, qué tan difícil está! ¿Por cuánto lo vendemos? Ojo, mucho cuidado con lo que estamos maquinando hacer. Nosotros debemos de reconocer de dónde Dios nos sacó, como para estar dispuestos a volver a ello. Debemos de reconocer de dónde Dios nos levantó para que nos cuidemos y permanezcamos siempre en Él. Pero te quiero mostrar también a alguien que sí supo hacer las cosas. Quiero que se vaya al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, versículo 18. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Mire lo que dice. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga bien lo que declaró primero: he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo es el lugar donde está nuestro Dios. Y le dice: y he pecado contra ti terrenalmente. Reconoció que tenía que hacer una doble confesión de su pecado, ¿ya? Como los otros hombres, a diferencia, él se alejó de su pecado. Él estaba en una posilgua, alimentando cerdos, aguantando hambre. Ya se había derrochado toda la herencia, ya la había malgastado en vicios, no sé en qué más la había invertido, pero no había producido nada bueno. Por lo tanto, no hizo una buena inversión, sino que se lo malgastó en sus vagancias, en sus vicios. Y estando en la posilgua, él reconoce que ha pecado contra Dios y contra su Padre. Y lo primero que le viene a su mente es decir: e iré a mi Padre. Como quien dice: me voy de este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces en nuestra vida. A mí muchas personas me han preguntado: ¿y cómo hiciste para dejar el alcohol? Sencillo: dejar de estar en el lugar donde se consume alcohol. ¿Ya? ¿Y cómo hiciste para dejar esto y esto y esto? Sencillo: dejar de estar en esos lugares, apartarme de allí y buscar de la presencia de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú que estás diciendo: es que viera que yo estoy luchando contra esta adicción. Mentiras, porque sigues pensando en ella. Mentira, porque la sigues escondiendo, porque lo sigues mandando a comprar. No vas tú, pero lo compra otro y te lo pasan dejando allí.
No te vas a salir de esa adicción mientras no decidas moverte del lugar. Mientras no decidas abandonar a aquellos que no te están causando bendición en tu vida. Mientras tú no hagas eso, no vas a poderte alejar de ningún vicio, ya, de ninguna cadena de maldición. No vas a poderte alejar. Y mira que los vicios alcanzan nuestras familias. Nuestros pecados alcanzan también nuestras familias. Por ello, te es necesario tener que abandonarlos. Hizo una doble confesión este joven. Al reconocer su pecado, hizo una doble confesión. Lo hizo reconociéndolo en el lugar que estaba, y después, cuando llegó a su casa, en el versículo 19, le dice a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ya? Y dice, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó a su cuello y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una doble. Reconocía que había pecado contra el cielo y contra su padre. Hizo una confesión en la posilgua, y al llegar a su casa, se lo volvió a confesar a sus padres. Eso es lo que como hijos de Dios tenemos nosotros que hacer para poder confesar y recibir el perdón que tanto necesitamos. Los que confiesan y no se alejan, siguen en su pecado. Siguen en su pecado. Yo te diría, aléjate para que te siga la bendición y no el pecado. Aléjate para que te siga la bendición y no el pecado. ¿Ya? Número 2, ¿qué hacemos para confesar nuestros pecados? Amado hermano, necesitamos nosotros hacernos un autoexamen, una autoevaluación. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba a vivir mi cristianismo, fui a un retiro con la iglesia donde comencé a reunirme, la iglesia Redención de Jucuapa, y nos dieron una página, una hoja de papel, con todos los pecados que prácticamente hay en el mundo. Aquella página yo la veía, era blanca al revés, pero por otro lado yo la veía negra, donde estaba todo, porque yo me identifiqué con el 99.9% de todos los pecados que habían allí. Y la Biblia hace también, en una parte de su palabra, nos dice que pidamos aún perdón por los pecados de nuestros padres. Que hay pecados que vienen heredados, añadidos. Pero hay que pedir perdón aún por los pecados de nuestros padres, para que nuestras generaciones sean bendecidas, sean limpias. Entonces nosotros necesitamos hacer un autoexamen. Y quiero que vaya a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Aquel que sabe que está reprobado no se quiere volver a examinar. ¿Para qué? Dice, si voy a volver a fallar. ¿Para qué? Pero el intento cuenta mucho. Examinar todo lo que hay en nuestra vida. Póngase a pensar toda su situación, y no podemos ocultarle nada a Dios. No podemos ocultarle nada a Dios. Así como el hijo pródigo se examinó a sí mismo en el capítulo 15 que leímos, así como el hijo pródigo se examinó a sí mismo, cuando dice el versículo 17, y volviendo en sí, habiéndose escudriñado él mismo, dice la palabra, y volviendo en sí, ¿ya? Dijo, ¿cuántos en mi casa disfrutan? Y yo, por haber desobedecido, estoy sufriendo.
Por eso sufrimos, por desobedientes, por eso sufrimos. Entonces, lo que necesitamos primero es hacernos un autoexamen, hacernos un examen de conciencia, un autoexamen de conciencia, recordar todo lo que hemos hecho. Y segundo, necesitamos buscar a Dios para fortalecernos ante Él, buscar a Dios para fortalecernos ante Él. Vea lo que dice Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice, entonces, dice Jehová, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mire qué precioso. Cada vez que tú dispones venir delante de Dios, ¿ya? Buscando de su presencia, y vienes con un corazón contrito y humillado para confesarte delante de Dios, Dios no te va a cerrar la puerta, Dios no se va a apartar de ti. Dios dice que Él os oirá. 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante que para llegar a la confesión de nuestros pecados, cuando tú ya tienes listo tu lista de petición para presentársela a Dios, cuando tú ya tienes lista tu lista de pecados, yo quiero que me ayudes con esto, te pido perdón por esto, por esto, por esto y por esto, por esto, por esto, otro. Dios dice, buscadme, ¿ya? Prepárese primero para buscar a Dios. Y Dios en ningún momento te va a despreciar, porque un corazón contrito y humillado, Dios jamás Dios lo despreciará. Jamás Dios despreciará un corazón contrito y humillado. Eso jamás Dios te va a despreciar. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad. Dios ama la verdad. Y es necesario que nosotros vengamos delante de Dios con un corazón sincero y dispuestos a hablarle la verdad. La confesión, amado hermano, de nuestros pecados nos permite alcanzar la misericordia de Dios. Nos permite alcanzar la misericordia de Dios. Proverbios 28, 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿ya? Pero más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oye bien, prosperidad y misericordia. Dios te va a dar una prosperidad espiritual. Dios va a tener de ti misericordia para que el pecado no te siga destruyendo. No esperes una prosperidad material, porque Dios conoce nuestras intenciones. Dios nos conoce bien, que si agarramos dinero, nos desviamos y nos empezamos a apartar de Dios. ¿Ya? Nos desviamos y nos apartamos y nos empezamos a apartar de Dios. El versículo inicial dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ante la prosperidad, yo prefiero la limpieza de mis pecados y prefiero la bendita misericordia de Dios. Porque si yo gozo de la misericordia de Dios, lo tendré todo. Lo tendré todo. Yo prefiero, ante la prosperidad material, prefiero la misericordia de Dios. Vivir en paz. Ya, vivir en armonía, en gozo. No en tristeza ni en calamidad, sino vivir en armonía y en gozo. ¿Qué beneficios nos trae como hijos de Dios confesar nuestros pecados? Ahí en el versículo 28, en el capítulo 28 de Proverbios encontramos dos beneficios. Uno, que Dios nos dice, que la palabra nos dice que seremos
prosperados. Dios sabrá en qué momento de tu vida, cuando tú hayas alcanzado una madurez personal y espiritual, Dios hará que seas próspero. Hay quienes anhelan tener una casa de esta y de esta forma. A su tiempo Dios te la dará. Cuando a ti te haya bajado aquel egoísmo de presumir, cuando a ti se te haya quitado aquella cosa de querer presumir lo que tienes, Dios te lo dará para que lo glorifiques a Él, para que lo exaltes a Él. Hay muchos anhelamos tener un carro bonito, de paquete si es posible, pero aprende a esperar tan solamente en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios vea que en ti hay madurez personal, madurez espiritual, y que no lo quieres para exhibirte, Dios te lo concederá también. Esas son de los beneficios que nosotros alcanzamos cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, cuando hacemos una confesión genuina delante de Dios. Gozaremos de un reposo espiritual al quitarnos la carga del pecado. Gozaremos de un reposo espiritual. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No estábamos diseñados para el trabajo, pero la desobediencia de uno nos castigó con ello. ¿Ya? Nos castigó con ello. La desobediencia de uno nos castigó con el trabajo. Pero Jesucristo es nuestro libertador. Él ha venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Entonces, gozaremos, otro beneficio es que nosotros gozaremos de la salvación eterna. Romanos 10, 9, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca, oiga bien la palabra, confesar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿qué? Para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿ves qué tan beneficioso, qué tan importante es en la vida reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados? Pero eso no termina allí. Si tú reconoces, confiesas, te arrepientes, tu próximo paso, si aún no eres un hijo de Dios, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y gozar de todos estos beneficios. Yo me he quedado corto con los beneficios por cuestión de tiempo, pero las promesas de Dios son muchas más que esas. No solo sanará de forma personal, sino que puede sanar de forma global una nación, el mundo entero. Él puede traer sanidad a todos. Él puede traer esa sanidad a todos. Tenés también el gozo, la bendición de gozarte en tu salud y de gozar de un bienestar familiar. Gozar de un bienestar familiar. Cuidado con lo que estamos viendo, que nuestros hijos están entrando a nuestra casa. Supervise lo que sus hijos ingresan a su casa. Sus hijos de repente aparecen con cosas y usted me lo regalaron. Pregunte cómo lo obtuvo, por qué se ganó ese regalo, y no vaya a ser regalo de maldición para la familia. Cuidado con lo que sus hijos están ingresando. El bienestar familiar no es solo responsabilidad de papá y de mamá. El bienestar familiar es responsabilidad de todos, del padre, de la madre, de los hijos y aún de los que puedan vivir como parientes dentro de nuestra casa. Una casa donde se escondan cosas ilícitas es una casa de maldición. Una casa donde se puedan estar escondiendo armas que han servido para un homicidio son cosas de maldición. No vaya a pasar lo de Acán. Él escondió del anatema. ¿Ya? El anatema eran ofrendas a dioses extraños.
por tal razón eran cosas maldecidas. No vaya a permitir y eso quebrante el gozo y el bienestar familiar. Amados hermanos, para concluir, amado hermano, déjame decirte que solamente en vida podemos confesar, podemos arrepentirnos y buscar a nuestro Señor Jesucristo. En vida tú puedes recuperar ese gozo familiar de ir y pedirle perdón a tus parientes en vida, en vida. Si tú estás escuchando esto hoy o lo vas a escuchar después y tienes alguien con quien arreglar alguna situación, hermano, por favor, en vida. Me vas a poner la excusa de que hoy por la pandemia, llámalo. Si no te atiende la llamada, yo te digo, ya no es problema tuyo. Y ese caso ya tienes que verlos tratados con Dios. Entonces, buscar a nuestro Señor Jesucristo para perdón y limpieza de nuestros pecados. Porque como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso vuelvo y le repito que es en vida que tiene que hacer esta situación. Si usted no tiene el valor de hacerlo, usted sabrá cómo va a arreglar sus cuentas con Dios. Cómo va a arreglar sus cuentas con Dios. Lo que yo le he dicho de la palabra ha sido sacado de la Biblia. El ejemplo que le puse de la persona que tenía cáncer y que tuvo que ir a pedir perdón a su tío fue un testimonio que le escuché a mi pastor general, a nuestro pastor general, y él así lo dijo. Entonces, por lo tanto, yo le digo, en vida podemos ponernos a cuenta con Dios. En vida podemos reconciliar con nuestros familiares. Restaure su relación con Dios, restaure su relación con sus familiares y aún con sus amistades. Usted puede volver en paz. Pastor, mire que a mí me hizo un gran daño. No hablemos de daños, hablemos de reconciliar las amistades, ¿ya? Hablemos de buscar ese perdón, vaya, de buscar ese perdón y de sacarnos ese odio y esas raíces de amargura que albergamos en nuestra vida. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Me la pone muy difícil. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te sientes falto de valor, acude a la palabra del Señor. Acude a la palabra del Señor y escudriña eso cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te empoderará, Él te dará poder, ¿ya? Quitará de ti todo temor y pondrá palabras en tu boca y gracia en aquella persona con la que tú tienes que arreglar tu situación. Solo Él lo hará, solo Él lo puede hacer. Que el Señor les bendiga. Oramos en esta hora y le decimos, Padre y buen Dios, en el nombre bendito de Jesús, mi Dios amado, te damos gloria y honra a ti en esta mañana, Señor, reconociendo, Padre bendito, cuánto te necesitamos, mi Dios, reconociendo, Señor amado, que te necesitamos, mi Dios amado. Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, ¿ya? Oye bien, y se apartaren de sus malos caminos, Dios traerá bendición. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos orando, Padre Santo, para que tú sanes nuestra tierra, Señor bendito, para que tú nos sanes, mi Dios amado, de todas nuestras dolencias, Padre Santo. Oramos, mi Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están conectados, Señor. Por la vida, Padre Santo, de Mary Soto, Señor, de nuestra hermana Adela Portillo, que nos sintoniza en Estados Unidos. Mi Dios bendito,
Gracias, gracias hermana, y que Dios la siga bendiciendo grandemente. Por la vida de nuestra hermana Marisol, Señor, oramos por su vida, por la vida de su madre, nuestra hermana Gladys, por la vida de Leví, Señor bendito, y por su negocio, Señor, por su floristería, Padre Santo, para que seas tú bendiciéndole en su negocio, Señor. Por la vida de nuestra hermana Armida Ventura, Señor bendito, te pedimos, Señor. Por la vida, Padre Santo, de Luis Gómez Reyes, mi amigo, que nos está viendo desde allá y hermano en Cristo, allá en Arkansas, Padre Santo. Por la vida, Señor, de Gregory Gutiérrez, mi Dios bendito, te suplicamos, mi Dios. Por la vida de Rosario González, de Ana Dinora Ávila, Señor, bendecimos su vida, bendecimos la vida de nuestro hermano José Mayén, mi Dios amado. Por la vida de Laris Rosales, Padre bendito. Nuestra hermana Lourdes Alvarenga, Padre Santo. Por mi sobrina Paola Abatres, por Marcos, por su hija. Por mi hermana María Luisa, Señor. Por Norma, por Paula, Señor, te suplico. Por su vida, por su salud, mi Dios. Por la salud de Carlos Amílcar Martínez, de Héctor Gonzalo, de Óscar Ernesto, Señor. Por la salud de José Amílcar también te pido, y por cada uno de mis hijos, mi Dios amado. Por la vida de Ana Doris Cruz Prudencio te suplicamos, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Bendícelos en el nombre bendito de Jesús. Dios, que tu bondad y misericordia, Padre Santo, sea con cada uno de ellos, Señor. Tú conoces, mi Dios amado, lo profundo de su corazón. Tú conoces cada una de sus necesidades, Padre. Por lo que ellos están clamando a ti, tú lo conoces, bendito Dios, para que seas tú, mi Dios amado, quien les dé, mi Dios, la respuesta a su necesidad, Señor. A ti, Señor, clamamos una vez más por todo ese personal, Señor, de los hospitales, mi Dios. Por todo ese personal de los hospitales, Padre Santo. Por la vida, Señor, de Dinora, mi Dios, por su cáncer, Padre bendito. Te pedimos, mi Dios, para que tú le des sanidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por la vida de la doctora Patricia Ramos, Señor. Por la vida de nuestro hermano Nelson Quintanilla, Padre Santo. Por la vida, Señor bendito, de Efraín Luna. En el nombre de Jesús, Señor. Por la vida, Padre Santo, de nuestra hermana Kelita Eunice Sarabia, Señor. En el nombre bendito de Jesús, oramos por su salud, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendice la vida de nuestra hermana Rubí Maldonado, bendito Dios. Bendícela, Señor. La vida de nuestra hermana Claudia de Benítez, la ponemos en tus manos, Señor. La vida, Padre Santo, del doctor Armando Herrera, Señor, de Johnny Humberto Martínez, Padre Santo, del doctor Rodolfo Castro, bendito Dios, del doctor Carlos Montesinos, Señor amado, del doctor Oswaldo López, Padre Santo, de la doctora Claudia López, la ponemos en tus manos, Señor. La vida, Señor, de Anita Díaz, de Rosario González, Señor, de Rosina Cañas, Padre Santo, que ellos están en esos hospitales, Señor. Te pedimos por su vida, Señor. Te pedimos, Señor, para que tomes control de esta pandemia, de esta situación, mi Dios, en la que aún, mi Dios amado, estamos a punto de entrar a cifras más altas de contagios, Padre Santo. Estamos amenazados con esa reapertura, mi Dios, de este 24 de agosto, Señor bendito. Señor, que tu bondad y misericordia, Señor bendito, sea con cada uno de nosotros, Señor. Y que la sangre preciosa, la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Señor amado, nos cubra para no ser contaminados, mi Dios, para no ser contaminados, Señor, con ese virus, Señor. Oramos por la salud de la familia Sosa, mi Dios amado, la doctora Sosa, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, por Dina Castillo, Señor, para que sane también de su COVID, mi Dios bendito. Sánala, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Te oro por la familia de mi amigo Luis Alonso Gómez, por Verónica, Señor, por Joana, que son los que recuerdo, y por sus otros hijos que tiene ahí, me imagino que ha de ser Luisito, el menor, para que tú los bendigas grandemente, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. A ti damos gloria y honra en esta mañana, Señor. Y en el nombre bendito de Jesús, Señor, te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias, muchas gracias por haber estado conectado con nosotros en este culto de 7 de la mañana. Que el Señor me los bendiga grandemente y los esperamos a las 9 en punto con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas en un nuevo mensaje de la palabra de Dios, y posteriormente a las 5 de la tarde. Así es de que bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que tengan un feliz día y por ende una feliz semana. Que el Señor me los bendiga, me los guarde en todo momento, en todo paso.
y en cada segundo de su vida. Que el Señor me los bendiga. Gracias y los esperamos el próximo domingo a las 7 de la mañana. Bendiciones. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.